Protagonistas en Señal de la Mañana. Son las 9 de la mañana, 11 minutos. Continuamos en Señal de la Mañana conectados con Colombia y a esta hora traemos una invitada porque hay un estudio que ha hecho la ONG humanitaria World Vision acerca de la situación de los migrantes venezolanos en América Latina y sobre todo de niños que han sido forzados a la mendicidad, al trabajo infantil y al hambre por el deterioro de su ingreso. Y tenemos en línea a Fedra Rubio, ella es líder de incidencia de World Vision, para conocer un poco más los detalles de este estudio que hizo esta organización, en español Visión Mundial. Fedra, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por esta oportunidad de venir a compartir este estudio. Bueno, Fedra, cuéntenos un poco los detalles, cuánto tardaron haciendo esta muestra y esas conclusiones. Bueno, este estudio lo realizó World Vision a través de evaluaciones rápidas en 24 países de América Latina, África subsahariana y Asia. Y pues de allí se predicen alarmantes preocupaciones y alertas respecto pues al aumento del hambre, de la violencia y de la pobreza en la cual está sufriendo la niñez actualmente a raíz del COVID-19. Se ha observado que millones de madres, padres y cuidadores pues han perdido ingresos y empleos debido a esta pandemia, lo que ha llevado pues a exponerse en ellos, pero también a exponer a los niños y niñas aún más a estos riesgos, a estas circunstancias dañinas y peligrosas. Algo que también nos brinda estos resultados de esta evaluación son pruebas adicionales de que las familias más vulnerables y los niños que hacen parte de estos grupos más vulnerables son los más afectados en estas crisis. Y en este caso, pues uno de los que mayormente se están viendo vulnerables son todas aquellas familias y niños que se encuentran en situación de migración que estamos pasando por el país. Actualmente, pues dentro de los resultados principales se tiene que pues 85 millones de hogares en Asia tienen acceso limitado o nulo a reservas de alimentos, o sea, totalmente difícil el acceso a alimentos. 110 millones de niñas y niños pasarían hambre, 8 millones de niños, niñas y adolescentes han sido forzados a trabajar o a mendigar. El 80% de los migrantes venezolanos encuestados en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela reportan pues una caída significativa en sus ingresos. Igualmente el 83% de los migrantes encuestados dijeron que carecen de alimentos y se toma en cuenta que cada uno de 3 niños se van a dormir con hambre. Potencialmente, pues si hacemos cuentas así por encima, es más de 1 millón de niños y niñas que están yéndose a la cama sin consumir alimentos. Claro, Fedra. 69, sí, es que escuchándola con estas cifras que son preocupantes y haciendo ese comparativo también de este estudio en Asia, pues uno diría, bueno, si esto ocurre en Asia, ¿por qué también podría estarse dando este fenómeno en países de América Latina? Pero la pandemia ha traído también el incremento. ¿Qué se espera? ¿Qué tienen ustedes presupuestado en materia de cifras al cierre de este año, teniendo en cuenta que la pandemia no para y que todavía el tema de la vacuna es demora? Pues según también la Organización de Naciones Unidas, proyecta que más de 66 millones de niños y niñas más podrían caer en pobreza extrema debido a la pandemia, lo que suma ya pues a 385 millones de niños y niñas que ya venían viviendo esta situación de pobreza extrema en el 2019. Lo que visibilizamos es ese incremento o aumento de esa banda de población, de familias y de niños y niñas que van a ingresar a esta sector, a esta gran medida de pobreza extrema, donde sus recursos se verían mucho más limitados y donde pues algo que se visibiliza también, y esto también viene desde la experiencia que como World Vision tuvo a partir del brote del ébola en 2010-2016 en África Occidental, va a ser muy similar este daño que está causando el COVID, que va a ser irreversible. Se va a ver afectado todo el tema de la inseguridad alimentaria,
Sabemos y lo estamos viendo ya de cerca en nuestro país con las medidas, que lo que más aqueja es no puedo quedarme en casa por falta de recursos para alimentos, claro, lo básico, o para los mismos acceso a las acciones de salubridad mínimas que deben tener. Entonces, esos son grandes efectos que estamos viendo. Freda, precisamente hablando de cómo estos niños pues se han visto forzados ellos y sus familias a salir a la calle, a la mendicidad, al trabajo infantil, ¿tiene usted quizá el nombre de alguna ciudad en nuestro país, dentro de este estudio, que más haya reflejado ese incremento de mendicidad durante esta época del coronavirus? Pues donde se ha tenido visibilizado un poco más ha sido en el lado de las fronteras, donde tenemos alta población migrante, es donde se ha visibilizado un poco más este tema de la mendicidad. El tema de trabajo infantil, sabemos que como país hemos ido reduciendo los porcentajes según el DANE, según el ICBF, pero sabemos que puede ser una consecuencia que vendrá posterior a esta pandemia, al igual que de pronto las uniones tempranas, o sea, son situaciones y consecuencias que van a verse muy reflejadas posterior a esta pandemia. Lo mismo el tema de la mendicidad, pueda que ahorita también por las limitaciones, por el tema de confinamiento, por el tema de que nos mandan a estar en casa, de pronto no lo estemos visibilizando tanto, pero sabemos que son consecuencias que pueden quedar al tener las familias ingresos bajos, que no tengan ni siquiera para cubrir sus alimentos básicos. Van a buscar también estas estrategias de mendicidad, pueda que sean como adultos, pero también puede hacer el uso y utilización de los niños y niñas para estas acciones también. Fedra, ¿el gobierno cómo está manejando estas situaciones? ¿Está manejando de manera acertada todo ese panorama tan complejo además que nos ha traído la pandemia? Yo creo que el gobierno y como todas las instituciones está procurando dar la respuesta. Que sí, que de alguna manera se ha salido la situación un poco de las manos porque no se tenía planeado tanto tiempo que tuviéramos esta situación, lo que ha conllevado a generar muchas más estrategias. Yo creo que articuladamente se vienen pues dando las respuestas, difícilmente pues se logra llegar al 100%, y yo creo que eso pasa tanto al gobierno como organizaciones de sociedad civil, como organizaciones humanitarias, que dar una respuesta 100% de pronto no sea tan factible, y más donde era algo que no estaba planeado, no estaba planificado. Pero vemos que pues se pueden dar las respuestas. Vemos también que el gobierno tiene las estrategias, que también es nuestra corresponsabilidad como sociedad, como corresponsables de la protección integral de niños y niñas, levantar esas alertas, hacer los llamados y activar las rutas que tienen establecidas para la atención. Sabemos que ahorita pues un tema también de violencia contra la niñez ha ido también, se sigue visibilizando. Entonces es cómo activamos esas rutas que el gobierno tiene establecidas frente al tema de trabajo infantil. Igual, hay unas rutas establecidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las cuales nosotros como ciudadanos podemos activarlas y visibilizar e identificando dónde están los puntos donde los niños y niñas están siendo explotados, están siendo usados para el trabajo infantil, y que ya el gobierno pueda hacer las investigaciones pertinentes y tomar las medidas adecuadas para cada caso. Pues triste realidad, millones de niños forzados a la mendicidad, al trabajo infantil y al hambre. Fedra Rubio, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Señal de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes, y queremos hacer ese llamado. Es llamado a trabajemos desde ya para prevenir que hayan más niños y niñas vinculados a la mendicidad, a uniones tempranas o al trabajo infantil o a la violencia. La vocera y líder de iniciativa The World Vision, que es una firma que tiene presencia en Colombia desde 1978, que trabaja con comunidades de alta vulnerabilidad en 5 regiones del país y 20 departamentos. Se dedican a promover las relaciones de solidaridad y transformación humana. Así que le damos la bienvenida a Fedra Rubio, que ya está con nosotros aquí asomada a la ventana VIP. Fedra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, Fedra, el tema que nos ocupa hoy con usted en este diálogo es la preocupación por el aumento de la mendicidad, el trabajo infantil y el hambre. Todas estas circunstancias que se vienen presentando en Colombia y que afectan especialmente a la niñez. No es un tema de hoy, infortunadamente, es un tema de hace mucho tiempo, pero pareciera que con el COVID y la pandemia esto se ha incrementado. Ustedes que trabajan con estos temas, ¿qué panorama presentan hoy, Fedra? Sí, pues como lo estás mencionando, pues es un tema que no es nuevo, no es último que sale este tema, sino es un tema pues que ha venido, que se incrementa y se reagudiza, se pone peor, desmejora la situación para los niños, niñas, adolescentes en nuestro país. Pues aproximadamente se tiene que un 84% de las niñas y niños migrantes, en este caso provenientes de Venezuela, pues están reportando un deterioro del ingreso familiar para comprarlo, el alimento, que es como esos aspectos básicos que ellos requieren. Uno de cada de estos 3 niños se está acostando con hambre, o sea, no está teniendo ni siquiera sus 3 alimentos básicos en el día. 85 millones de familias también en Asia no disponen de reservas de alimentos debido al impacto de la pandemia. 110 millones de niños y niñas en Asia enfrentan hambre. Entonces vemos que no es tampoco una situación que nos está afectando solamente a nosotros como país en Colombia, sino es una situación que está afectando a todos los niños, niñas, adolescentes a nivel mundial. En el informe que acabamos de realizar, en el estudio se llama Réplicas, tiempo agotado, pues allí se está visibilizando y se está advirtiendo sobre las proyecciones globales que pueden incrementar los temas de hambre, violencia y pobreza como uno de los resultados que está trayendo esta pandemia. En Latinoamérica vemos que pues también esta situación está afectando, pero está teniendo una mayor afectación también a estos niños y niñas que ya venían en situación de vulnerabilidad, a estas familias que ya venían en situación de vulnerabilidad y que con esto pues está en creciente. Dice que se corre también estos riesgos debido a que las familias están perdiendo sus ingresos, están perdiendo ese ingreso que como familia tenían para los aspectos básicos mínimos. Puede ser por desempleo. Muchas de estas familias están en una informalidad. Entonces también esto conlleva a poder reducir ese ingreso familiar, lo cual genera y aumenta el tema de hambre. Pero también las proyecciones y lo que estamos llamando y haciendo una alerta es que esto puede conllevar a que empiece una mendicidad, a que los niños y las niñas sean utilizados por estos mismos adultos, pueda que sea por sus familias o por adultos también que quedan a cargo de los niños. Sabemos también que hay mucho adulto que está falleciendo, pero no sabemos también qué está pasando con esos niños, niñas, adolescentes que hacen parte de ese hogar, donde están quedando sin padres a causa de la pandemia, que pueden ser usados o utilizados por otros para recurrir a la mendicidad. También en el tema de los adolescentes, o sea, si la familia está viendo que no tiene el recurso, que no está teniendo para completar la alimentación de todos los niños y las niñas de la familia, pues la opción que está tomando la familia, pues vaya, el adolescente, el niño, vincúlese a un tema de trabajo infantil. Entonces son alertas que estamos generando. Feda, una pregunta. Hay muchas personas que se justifican y dicen, no le den limosna a los niños porque son señores los que los mandan. Otras señoras, en caso muy conocido de personas conocidas de uno, pues de familia y todo ese tema, dicen que los lleven a bienestar familiar, que allá les dan, que les dan en los comedores comunitarios, que ellos están en la calle por pura vagabundería. Yo no creo eso. Yo de verdad creo que si los niños están en la calle es porque realmente los necesitan. ¿Qué pasa con esas ayudas? ¿Qué pasa realmente con todo lo que escuchamos todos los días en los mensajes de
de televisión en que dicen tantas ayudas, tantos mercados están repartiendo para todos los hogares, ¿sí están llegando o hay niños con hambre todavía a los que no les llega nada? Sabemos de que están llegando y no podemos desconocer tampoco los esfuerzos que se están realizando desde gobierno, pero no solo desde gobierno, como entidades que trabajamos también en acciones de ayuda humanitaria, estamos llegando a las familias. Así como le estaba mencionando, o sea, tenemos un incremento, o sea, si teníamos un porcentaje de familias que estaban en un nivel de pobreza, con esta pandemia, ese nivel de pobreza, esos estándares de bajo, alto, de los techos y los pisos de las familias que van a quedar ahí, aumenta, o sea, van a aumento. Y yo creo que pues, por más esfuerzos que se estén haciendo, sí, de pronto no se ha alcanzado a todas las familias, no se ha alcanzado a todos los niños y niñas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entrega su ración a los niños y niñas que no están asistiendo al jardín de primera infancia. Pero ¿qué pasa? Que esa ración está por niño, pero cuando llega a familia, esa ración no se convierte del niño, esa ración es compartida para 4 o 5 miembros más de la familia. Los mercados que están entregando son ayudas que se llevan, pero también hasta dónde está alcanzando esa ayuda, ¿sí? Entonces también es una situación que también a todos los sectores, gobierno, sociedad civil, familias, comunidad, nos ha llevado también a tener unos cambios, a mirar también qué limitaciones estamos teniendo, al gobierno también a generar una ayuda y una alerta. Aquí es poder generar ese llamado al gobierno territorial. Sabemos que esto va a traer ¿qué consecuencias? Puede ser trabajo infantil, puede ser uniones tempranas, puede ser la mendicidad. Estamos viendo de que los temas de violencia intrafamiliar continúan, pero al estar ellos en confinamiento muchas veces no tienen cómo evidenciarse. Entonces estamos en un momento también de tomar acciones para prevenir llegar allá, no esperar a que llegue para intervenir. Con relación a lo que me preguntabas de la mendicidad, sabemos que sí, pueda que haya familias que lo están requiriendo por necesidad, pero también algo que se ha identificado es que son niños y niñas que son usados y utilizados para la mendicidad. Ellos no deben estar allí realizando este tipo de acciones. Fedra, ¿en qué consiste la labor de World Vision durante estos años que han estado en Colombia y atendiendo las regiones que mencionábamos? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el trabajo para prevenir o para atacar este tipo de amenazas que tienen los niños? World Vision es una organización de desarrollo, ayuda humanitaria, advocacy. Quiere decir que nosotros trabajamos en desarrollo, identificamos esas comunidades de mayor vulnerabilidad, hacemos unos estudios de prefactibilidad y unos diagnósticos donde nos indiquen que realmente debemos entrar a esta comunidad. En esta comunidad trabajamos para la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes con un enfoque comunitario. Quiere decir que es empoderar también a las comunidades para que ellos sean los que realicen esa protección de niños, niñas y adolescentes. En estos proyectos de desarrollo, nosotros estamos mínimo 5 años y hemos tenido proyectos con 20, 25 años de trabajo, en lo cual se evidencia una transformación comunitaria, donde hay una transformación del niño, niña, adolescente, donde se lleva también ese trabajo de la familia, de su rol protector en la familia, pero también como comunidad, qué acciones deben realizar desde una prevención, pero también desde un empoderamiento para que ellos sean la propia voz de sus comunidades frente a alguna vulneración de los derechos de niños y niñas. Tenemos proyectos de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, son los proyectos que, en este caso, los que estamos dando de respuesta frente a la pandemia, frente a los temas de migración, son considerados así, porque inician con un proceso de asistencia, pero el objetivo es no que se quede solamente como la asistencia, sino haya un proceso también de transformación y empoderamiento, de que las comunidades también desarrollen sus capacidades para el propio desarrollo de su comunidad. Y tenemos las acciones de incidencia y advocacy, que es llevar todas estas voces de las comunidades a una agenda pública,
llevar también las voces directas de los niños, niñas y adolescentes a estos espacios públicos para que sean escuchados y se visibilicen y se tomen acciones frente a la situación que está presentando la comunidad. Muy bien, Fedra, otra pregunta. Cuando iniciamos esta entrevista usted habló de los migrantes, de los niños venezolanos, de los niños que han llegado a nuestro país, pero estas cifras que ustedes tienen, ¿contemplan también niños colombianos o cómo están identificados los niños que están siendo de pronto explotados laboralmente, que están en la mendicidad? ¿Cuántos nacionales y cuántos venezolanos? Bueno, el número exacto de discriminación de cuántos venezolanos, cuántos colombianos tenemos allí no lo tendría en este momento, pero sí algo que se ha identificado es que estos niños y niñas y adolescentes que están llegando como migrantes a nuestro país, que pues se ha identificado un porcentaje también alto frente al tipo de que llegan sin familia, que son niños y niñas que muchas veces están llegando solos, que llegan con tío, con una tía, entonces empiezan a vincularlos las mismas familias a estos procesos. Pero tener la diferencia exacta de cuántos son migrantes, cuántos son colombianos, no tendría el dato en este momento. Sabemos que es un tema que la pandemia ha agudizado la situación del migrante en nuestro país. Teniendo en cuenta lo que dice Sergio, que él considera que seguramente muchos niños se vuelcan a las calles a pedir por física necesidad o por hambre, pero también teniendo en cuenta lo que dice Fedra, que seguramente hay quienes los utilizan, ¿usted le aconseja a la ciudadanía o qué se le recomienda a la ciudadanía cuando vea a una persona en la calle que pide limosna, que pide dinero? ¿El ciudadano debe dar, no debe dar la moneda, debe dar algún producto de comida? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Porque pues muchas veces vemos que es la indiferencia la respuesta, justamente por el temor de decir es que a estos niños los utilizan grupos organizados que los ponen a mendigar y los utilizan como escudo, pero pues también para el ciudadano es difícil identificar si hace parte de una de esas organizaciones o si es un niño que realmente tiene hambre y está en la calle en un puente pidiendo una ayuda urgente, ¿no? Dentro de nuestro rol como corresponsables en la protección de los niños, niñas y adolescentes, según el Código de Infancia dice, somos corresponsables, ya no podemos ser indiferentes ante la situación de vulneración que tienen los niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí es activar las rutas. Hay una ruta específica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la cual uno como ciudadano del común puede llamar, levantar las alertas y ya le compete al ICBF como instituto rector en nuestro país de la protección de los niños y niñas hacer la indagación e investigación si este niño está allí por necesidad, por negligencia de sus padres o por uso o utilización de terceros para esta actividad. Pero ese trámite, ¿cuánto se demora? De que el niño llegue, no tenga para comerse algo mientras llega el trámite del bienestar familiar y el bienestar familiar hace la investigación, ¿no? Le quitaríamos la posibilidad a ese niño de que pueda comer en un día. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene rutas y tiene equipos de trabajo en los cuales ellos reaccionan inmediatamente. Entonces ya entra desde el proceso. Si ellos evidencian que es una vulneración, activan una ruta de restablecimiento de derechos, de protección. Pero si ellos revisan también que es por temas de necesidad, entran a trabajar con la familia para poder revisar las acciones y los procesos a los cuales haya lugar. Sabemos que en este marco también del tema de la pandemia, los comedores están cerrados, los programas de asistencia están cerrados, pero pueden ser vinculados posiblemente a los programas que tiene el gobierno de asistencia a través de mercados o de asistencia a través de cash transfer o de las opciones que allí se tienen. O también, dependiendo los territorios, con el mismo gobierno se hacen las articulaciones con las organizaciones que hacemos parte de los territorios para poder vincular a estas familias a los procesos de respuesta que se están dando actualmente. Bueno, no es tan fácil el tema, porque así como hay organizaciones así como World Vision que están haciendo lo suyo, como decía ella, el gobierno hace o debería también hacer su parte, pero en la práctica lo que se refiere, Sergio, lo que nos referimos es cuando uno se encuentra con la situación
en la calle. Cuando es el niño mendigando, entonces, mientras se hace la llamada y se adelanta todo, pues ¿qué hace uno ahí, Sergio, Esteban? Llevar al niño una empanada, un café, mientras tanto solucionarle el tema de momento, pero yo creo que es preferible eso a darle de pronto la moneda que no se sabe qué destinación tenga, como para descartar. No, hay gente que no da la limosna, no da la moneda, sino le dice, venga, cómase algo, ¿sí? Desayune o almuerce o cómase una empanada, Esteban, no sé. Omar, creo que vamos a hacer eso. Pero hay una situación muy desgarradora y yo lo veo acá en el barrio. Sí. Y es que pasan aquellos cantantes improvisados, doblan, ponen una canción en un altavoz y ellos doblan, pero luego ponen a un niño a gritar para que cante y ese niño se pasea por los barrios cantando todo el día. Y a veces ellos mismos, los que doblan, ponen a los niños a recoger en las ventanas donde la gente lanza las cosas. Y otra situación son las carretas, porque antes habían acabado con los obreros. Y ahora proliferan carretas de recicladores para arriba y para abajo y son los niños los que escuchan en los cajones o botes de basura para poder extraer de allí la comida desechable o los elementos desechables que ellos van a conducir al reciclaje. Eso es muy lamentable, muy lamentable. Es que yo creo que, Fedra, formas de mendicidad hay muchas, ¿no? Hay muchas, infortunadamente, en las que los niños están ahí, sin hablar de la explotación laboral y de la explotación sexual y de las otras tantas amenazas que tienen los niños, sean colombianos, venezolanos, y que no conocemos, y que se han incrementado y agravado en tiempos de pandemia, porque con todas las restricciones que hay ahora, los cierres de las localidades, los cierres de los locales, así una persona quiere ayudar, seguramente se dificulta el tema, ¿no? Y esos niños a veces son invisibles incluso. Sí, y otra cosa que hay que tener en cuenta, sabemos que las familias, por ejemplo, las familias que hacen reciclaje, las familias que salen con su venta en su carrito, las familias que, los que están realizando los cantos y todo, ahí es poder identificar si realmente es la familia. Una cosa es que el niño salga a esta familia y los acompañe. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia dice, bueno, ¿y con quién lo dejo en casa? Si lo dejo en casa solo, corre riesgo de un abuso, de alguna vulneración diferente. Entonces, ahí es donde debemos también es entrar a identificar, y es el rol que le corresponde al instituto, cuál es el rol que está ocurriendo, que está llevando el niño en medio de. Hay un lineamiento de política pública de prevención del trabajo infantil. Allí también ya están catalogadas las acciones en las cuales los niños podrían estar, no podrían estar, los peores trabajos, las acciones que definitivamente no deben estar. Entonces, por ejemplo, si la familia es la que viene y hace el reciclaje, pero la familia dice, no tengo en dónde dejarlo, listo. El niño puede estar a un lado sin tener contacto con todo el proceso de reciclaje que realiza la familia. Entonces es poder también identificar estas acciones, porque como usted lo menciona, ahorita el tema de la pandemia ha acrecentado muchas de estas situaciones que tienen las familias y que tienen que buscar su recurso. Entonces tampoco podemos llegar a juzgar que es que los estén explotando, por eso es un hilo muy delgado que hay entre la una y la otra. Tema bien difícil y los niños ahí en la mitad. Bueno, pues Fedra, muchas gracias por habernos acompañado por este panorama que se presenta, que repetimos, no es de hoy, se ha agudizado por cuenta de la pandemia, pero la mendicidad, la explotación infantil, todos estos temas siempre han acechado a la infancia y es papel de los adultos primeramente y de las organizaciones en Colombia del bienestar familiar de todos, la responsabilidad justamente de cuidar porque los más pequeñitos tengan sus derechos básicos y no sean vulnerados, aunque lo que se registra infortunadamente diariamente es otra cosa, y que también otro factor que agrava pues es la llegada de los ciudadanos venezolanos en masa a nuestro país. Fedra, ha sido usted muy amable, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por este espacio, y pues nos quede como mensaje también a estos territorios de que están a tiempo de vincular acciones de prevención para llegar a que sea mayor la vulneración de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Fedra Rubio, vocera y líder de iniciativa de World Vision, una situación que se presenta todos los días, compañeros, y los niños ahí, y uno no sabe qué hacer. Darle la moneda, uno darle la moneda, o darle la empanada, o darle el pan, porque seguramente sí, seguramente hay niños que están con hambre mendigando en la calle, pero también a veces los adultos los utilizan. Línea delgadita esa. Dando respuesta a la emergencia por la COVID-19, World Vision entregó paquetes de alimentos a comunidades vulnerables del departamento de La Guajira. World Vision está realizando una labor social muy importante aquí en el departamento del Cauca y recientemente ha decidido apoyar a los gestores de paz que están en Santander de Quilichao y ha entregado 250 paquetes de alimentos a las familias de niñas y niños miembros de este Movimiento Nacional de Gestores de Paz. Pero vamos a conocer qué es justamente lo que hace esta ONG ahí en el municipio de Santander de Quilichao. Nos acompaña a esta hora de la mañana Shirley Shirley Hidalgo, ella es la directora para el suroccidente de esta ONG. Shirley, bienvenida a Hoy por Hoy de Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Alberto y Carlos. Un gusto para mí poder estar aquí y compartir el trabajo que hace World Vision Colombia en el suroccidente colombiano. Tenemos en Santander de Quilichao un trabajo muy importante que venimos haciendo hace más de 20 años, trabajando con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de población vulnerable. Y ahora en el medio pues de esta pandemia, esta situación tan difícil que estamos viviendo, pues el contacto físico permanente no lo podemos tener allí con los niños y las niñas. Sin embargo, debido a la situación económica que están viviendo, decidimos hacer un apoyo en mercados para 250 de estos niños, es decir, 250 familias. Si tú multiplicas eso por cada uno de los miembros de esta familia, pues estaremos alcanzando un poco más de unas 600 personas. Nuestro objetivo es poder contribuir a la alimentación de la población más vulnerable del municipio. Estas familias, déjenme contarles, estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes se han venido formando en cultura de paz, en procesos de resolución pacífica de conflictos, y a su vez ellos multiplican estos conocimientos con otros jóvenes de ahí mismo del municipio. Se hacen un trabajo de pares muy interesante, es inspirador para otros jóvenes verlos a ellos en todo este tema de construcción de paz. Y bueno, producto precisamente de esta labor que hacemos, pues hemos decidido contribuir a que pues disminuir un poco el impacto negativo que ha tenido en la economía esta pandemia. Sí, Shirley, pero pues nos imaginamos que ustedes han tenido que ir a lugares que son muy pobres en esta zona del norte del departamento del Cauca. Conocemos varios de esos barrios y sectores y pues no alcanzaría, ¿no?, para atender todas esas situaciones que hay en esa zona del departamento del Cauca. ¿Van a seguir haciéndolo o qué tienen pensado? Bueno, nosotros tenemos una estrategia a nivel nacional para atender la emergencia que cubre 4 áreas. Uno es el tema de llegar con implementos de bioseguridad al personal médico. Otro son el tema de agua y saneamiento básico, y el tema de llegar también con alimentos, porque hay una cuestión de hambre con la gente. Y el otro es el de formación, difusión de información también, porque la gente necesita conocer lo que significa el virus y cómo prevenirlo, cuáles son las medidas de bioseguridad. Entonces, estas son como nuestras 4 estrategias. En el marco de estas 4 estrategias, estas 4 acciones de la estrategia que tenemos, invitamos a las personas como tú, como yo, que podemos hacer un aporte solidario para poder contribuir en alguna de estas áreas a la población vulnerable. Entonces, para mí es una oportunidad también para decirle a la gente que busque nuestra página web. Nosotros somos World Vision Colombia, o en español es Visión Mundial, y quienes pueden busquen alternativas de cómo ayudar, cómo ser solidarios para llegar a más población. Nosotros pues quisiéramos llegar a todo el mundo, pero no alcanzamos. Lo que sí sabemos es que necesitamos a todo el mundo para ayudar a quienes están en situaciones vulnerables. También hicimos una entrega hace poco de 240, o sea, beneficiamos a 240 familias del municipio de Aldana, en Nariño, con sobres purificadores donados por Siemens.
Entonces, en conjunto hicimos esta entrega. Allá en este municipio hay básicamente población indígena del pueblo Pastos, sin acceso a agua potable. Entonces, imagínense, uno en medio de esta pandemia, sin agua de calidad o sin agua potable, pues es muy difícil mantener las medidas de bioseguridad y de higiene. Entonces, también con esto contribuimos, consideramos a menguar este impacto. ¿Cómo pueden donar los que estén interesados? ¿Qué tienen que hacer? ¿Simplemente en la página web o hay alguna línea de teléfono? ¿Cómo pueden hacer sus aportes quienes deseen sumarse a esta iniciativa? Sí, es muy fácil. Tú entras a la página web y ahí es World Vision Co. y ahí encuentras las formas, ¿sí? O sea, si tú quieres donar para un kit de higiene, para un kit de alimentos, cualquiera de las formas en que lo hace World Vision. También puedes llamar a la línea 018.000, 410.000, allí también puedes mirar cómo donas, es una línea gratuita, te pueden atender para ver cómo puedes donar, hacer una donación. En nuestras redes sociales también nos encuentran, World Vision Co, en Instagram o en Facebook, y es muy fácil, ¿no? Hoy en día, pues que casi todo lo tenemos que manejar electrónicamente porque se disminuye el contacto físico. Hacer una donación vía electrónica a través de nuestras páginas o redes sociales es seguro y es muy sencillo. Muy bien, pues Shirley Hidalgo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Hoy por Hoy de Caracol Radio. Que les vaya muy bien con estas iniciativas que pues nosotros también apoyamos desde aquí. Que tengan un feliz resto de día, Shirley, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. La ONG World Vision International, junto al Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, adelantaron una jornada de entrega de sobres purificadores de agua a 140 familias vulnerables de los municipios fronterizos de Ipiales y Aldana, en Nariño. La población objetivo se centró principalmente en las comunidades indígenas de estos municipios. Shirley Hidalgo, gerente regional de World Vision Colombia, explicó. Hemos llegado a las comunidades indígenas del municipio de Aldana y de Ipiales en el departamento de Nariño para beneficiar a estas familias indígenas que no cuentan con el acceso al recurso de agua potable de manera continua. A través de esta entrega y de una jornada de capacitación, buscamos que estas 140 familias se beneficien identificando la importancia de contar con acceso a agua potable, a agua de calidad, y de su relación que tiene esto con la higiene y la buena salud de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de la comunidad. La zona de frontera entre Colombia y Ecuador es uno de los puntos críticos frente a la posibilidad de contagio de la COVID-19. Por ello, la importancia de esta campaña adelantada por las organizaciones internacionales y la ONG World Vision. Y cambiando de tema, la ONG World Vision junto al Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios y la OIM está adelantando una jornada de entrega de sobres purificadores de agua, esto para familias vulnerables en el departamento de Nariño. Recordemos que hay muchas de estas familias que hoy, incluso en medio de la pandemia, no tienen agua potable. En las últimas horas se hizo una entrega a 140 familias de la zona rural de Ipiales. Así lo da a conocer Shirley Hidalgo, directora suroccidente de la ONG World Vision. Esto en el marco de nuestro plan estratégico de atención a la emergencia por COVID-19 que está viviendo todo el país. Estos sobres purificadores fueron entregados por Siemens y en conjunto hemos llegado a las comunidades indígenas del municipio de Aldana y de Ipiales en el departamento de Nariño para beneficiar a estas familias indígenas que no cuentan con el acceso al recurso de agua potable de manera continua. A través de esta entrega y de una jornada de capacitación, buscamos que estas 140 familias se beneficien identificando la importancia de contar con acceso a agua potable, a agua de calidad y de su relación que tiene esto con la higiene y la buena salud de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de la comunidad. Y buscamos con todo esto contribuir a la reducción del contagio que se está viviendo en el país por el COVID-19 y de esta forma mitigar los impactos negativos de la pandemia sobre la población más vulnerable, especialmente los niños y las niñas.
Y no solamente se realiza la entrega de estos elementos, sino capacitaciones para que la comunidad tenga conciencia sobre el acceso al agua potable y también las medidas de prevención que se requieren hoy en medio de la pandemia del COVID-19.